nos dimos a la tarea de analizarlas y categorizarlas. De esta manera podemos tener un abordaje mucho más integral, y generamos un análisis del cual surgieron los siguientes temas. Estos son como las grandes temáticas de las cuales vamos a hablar en esta tutoría. Ahí dentro de cada uno de estos temas vamos a ir dando respuesta a las consultas que ustedes nos plantearon. Sí les agradezco por favor a los que están ingresando que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder tener una sesión mucho más fluida. Entonces, resumiendo, vamos a conversar sobre el IA en casa, sobre lo que es la ejecución del IA en casa, todo lo relacionado al planeamiento, las GTA, en cuanto a la revisión de trabajos, evaluación, envíos de evidencias, todo lo que tiene que ver con atención a la necesidad. Eso es lo que dijimos, lo tenemos ahí como otros proyectos, también sobre CHIM, entra ahí dentro de esa categoría de otros proyectos. Vamos a hablar también de Gecko, qué deberíamos estar haciendo con Gecko, qué deben estar haciendo nuestros estudiantes, lo relacionado a los préstamos de equipo, los informes, y tendríamos un cierre. Estaríamos más o menos alrededor de 1:30 en este espacio. Les quiero comentar que las respuestas a la gran mayoría de estas interrogantes las hemos extraído de los documentos oficiales, tanto de orientaciones para el apoyo de proceso educativo a distancia, que es el documento de orientaciones que nos propuso el MEP para la estrategia Aprendo en Casa, así como el documento de orientaciones didácticas para la enseñanza de la informática educativa en modalidad virtual y a distancia, que este es el documento que acompaña la propuesta educativa LIE en Casa. Para comenzar, considero oportuno mencionarles que el LIE en Casa es una propuesta educativa. Esta propuesta educativa es la que promueve el Programa Nacional de Informática Educativa para atender a las personas, estudiantes desde el preescolar hasta el tercer ciclo. Ofrece una priorización de los contenidos a desarrollar durante este tiempo de aislamiento sanitario. Fue diseñada para ayudar a dosificar y facilitar la selección de recursos y es acompañada por un sitio web que se llama LIE en Casa, en el cual periódicamente estamos actualizando recursos e ideas para que ustedes puedan irlos abordando con los estudiantes. Entonces, la propuesta educativa LIE en Casa ofrece las orientaciones pedagógicas. Tal vez si me apagan los micrófonos, gracias. El marco administrativo lo ofrece las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia del MEP. ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro del documento del LIE en Casa nos vamos a encontrar muchos citas referentes al documento de orientaciones que define el MEP, enfocados en la parte más administrativa. Aquí quiero aprovechar también para mencionarles que en LIE en Casa lo que hace es englobar 2 de los 4 escenarios propuestos por el MEP. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, lo hicimos con la intención de facilitarles a ustedes al momento de trabajar las guías de trabajo autónomo, considerando, por ejemplo, que el trabajo con celulares podría ser un poco complejo, si se puede llamar de alguna manera, en caso de que se deseara trabajar la programación. Sin embargo, aclaro que no excluye, que no estamos diciendo que es que no se puede trabajar con este otro tipo de tecnologías. De hecho, ya muchos de ustedes han encontrado alternativas y son alternativas bastante interesantes, bastante acertadas para trabajar la programación desde los celulares. Y es que de eso es lo que se trata LIE en Casa, que ustedes a partir de su contexto, de la realidad de sus estudiantes, de lo que ustedes saben que ellos pueden o no pueden hacer, programen las actividades a desarrollar, para que ellos las puedan hacer desde la casa, eso sí, bajo el marco del trabajo propuesto.
Es por eso que el Programa Nacional de Informática Educativa, desde el PRONIE, no podemos ser nosotros los que diseñemos las GTA, porque nosotros no conocemos con esa precisión y con esa exactitud a la población que ustedes atienden. Se nos hace demasiado diverso el poder atenderlos. De esta manera, desde la propuesta LIE en Casa, lo que nosotros estamos es definiendo orientaciones generales. Es un marco de referencia, es un marco de referencia pedagógico que nos está diciendo, centrémonos en la programación en 2 vías. Ahorita eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero solo yo, docente, que sé quién es mi población, que conozco a mis estudiantes, puedo definir cuáles son esas actividades a que ellos desarrollen. Para nosotros como programa se nos volvería inmanejable el poder dosificar actividades tan específicas para cada situación particular que ustedes tienen. Por eso es que nosotros decimos que esto es una propuesta educativa, como lo es la propuesta educativa LIE++. Siempre las propuestas educativas lo que hacen es ofrecernos unas alternativas de actividades, pero al final somos nosotros los que estamos en el laboratorio, o ustedes, perdón, cada uno de ustedes que son los que están en el laboratorio día con día, que saben cuáles son las particularidades de sus grupos y de sus estudiantes, los que hacen esa magia, esa modificación para que esas actividades, como están pensadas en la propuesta, tengan efecto a nivel cognitivo y a nivel de aprendizaje. Que es que tengo que ir más despacio, que es que esto está muy elevado, que es que le tengo que bajar aquí, que es que le tengo que poner allá. Eso precisamente es lo que se espera que se desarrolle a través de una propuesta educativa, porque la propuesta educativa no es ni ha sido vista como una camisa de fuerza. Es un marco orientador, por eso el documento se llama orientaciones. Orientan mi trabajo, me dan un punto de partida. A partir de ahí, yo con mi criterio profesional y conociendo al contexto, soy el que defino y el que implemento. Y aquí por eso es que nosotros queríamos hacer la salvedad de que desde el programa se nos hace inmanejable ser nosotros quienes les digamos a ustedes, tomen, estas son las GTA, desarrollenlas de esta manera. Estas orientaciones lo que hacen es precisamente priorizar la programación a través del desarrollo de actividades en las que estamos enfocados en desarrollar habilidades en los estudiantes a través de la resolución de problemas con la programación. Y es ahí donde nosotros lo que hicimos fue pensar en 2 escenarios. El primero es una oferta para estudiantes sin conectividad. O sea, no tienen cómo tener acceso al internet. Esta propuesta va desde el preescolar hasta el 9º año y es la que ya hemos llamado el escenario a distancia. Las actividades que se proponen a desarrollar son las que se conocen como actividades unplugged o desenchufladas, las cuales permiten a los estudiantes desarrollar conceptos de la programación sin tener que programar. Por ejemplo, este tipo de actividades permiten desarrollar conceptos como secuencias y nociones algorítmicas, pensamiento lógico, el tema de abstracción y descomposición. Podemos también trabajar paralelismos y sincronizaciones mediante lo que son eventos. Podemos retomar, reforzar el concepto de dato mediante, qué sé yo, representaciones, cómo representamos información. Entonces, si ustedes observan, estas actividades Unplugged, aunque no permiten al estudiante definir un algoritmo programado, les permite comprender conceptos de la programación. Porque recordemos que la priorización del LIE en casa es la programación. El segundo escenario que nosotros estamos proponiendo es una oferta para estudiantes con acceso al internet.
Este es el escenario virtual, ya que lo que proponemos es el uso de las esferas de aprendizaje para desarrollar las actividades propuestas, ojo, del IE++, solo para los niveles de primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque el IE++ en primero, segundo y tercero están enfocados en desarrollar la programación. En esos 3 niveles del IE, con las propuestas del IE++, no hay equipo extra, no hay tarjetas adicionales. En el caso de los estudiantes que están siendo atendidos en segundo y tercer ciclo, lo que se propone es que hagan uso, si tienen acceso a Internet, de la esfera de aprendizaje que hemos llamado web de juegos. Vean que aquí es donde se hace la diferencia. Segundo y tercer ciclo no les estamos proponiendo desarrollar el IE++. ¿Por qué? Porque para esos ciclos hay uso de tarjetas adicionales. Y el enfoque del IE en casa es la programación, es el desarrollo de la resolución de problemas a través de la programación. Entonces lo que hicimos fue contar con una propuesta, desarrollar una propuesta de esfera de aprendizaje que lo que permita es a estos dos ciclos poder desarrollar juegos, El web de juegos está enfocado o está desarrollado en Scratch. Sin embargo, si yo soy un docente de secundaria y quisiera que en vez de Scratch usen Alice, se puede hacer. Sí, no hay problema. Lo que sucede es que sí tenemos que tener claro que el web de juegos está enfocado en la herramienta Scratch. Pero los docentes de secundaria que deseen hacer la transferencia, que eso es una de las prácticas del pensamiento computacional, que logren hacer la transferencia de Scratch a Alice, lo pueden hacer sin ningún problema. Vuelvo a recalcar, desde el programa de informática educativa no definimos camisas de fuerza. Lo que hacemos es definir orientaciones de trabajo en el aula. Somos conscientes de quienes conocen la población, son ustedes. Y son ustedes los que al final le van a dar ese matiz para que el logro de los resultados de aprendizaje se den en los estudiantes. Todo esto son ideas, sugerencias didácticas para el desarrollo de esas actividades. También les quiero decir que a partir de estos dos escenarios, cualquier combinación que se pueda dar es únicamente conocida por ustedes. Por lo que ustedes pueden sugerir durante la implementación varias alternativas de atención. Es que en ningún lado dicen que tenemos que usar los celulares, pero es que yo lo estoy usando, lo estoy haciendo. Sí, o sea, lo estás haciendo bien, porque precisamente estás como profesional posicionándote diciendo mi población puede irse por este uso de recursos. La gran mayoría de mis estudiantes tiene esta condición en sus casas, a nivel cognitivo en el avance, en el laboratorio se han ido por son ustedes los que conocen la población. Ustedes pueden empezar a generar a partir de aquí matices para poder de una u otra forma llegar al final a nuestro público meta, que son los estudiantes. Entonces, en resumen, LIE en casa, comprendiendo que tenemos esos dos escenarios base desde una orientación general, pero sabiendo que yo como docente puedo meter y hacer mis combinaciones de escenarios, y sabiendo que la priorización que se da en LIE en casa es la programación, podemos entonces resumir que primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, en la propuesta virtual, los estudiantes van a desarrollar LIE en casa a través de las esferas de aprendizaje de primero, segundo y tercero. Y en relación a los estudiantes que tengamos que atender a modalidad a distancia,
nos vamos a enfocar en el desarrollo de actividades Unblock. En el caso de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, y tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, si se atienden desde la modalidad virtual, esperaríamos que estén desarrollando las actividades propuestas en la esfera que hemos llamado web de juegos. Y si están atendidos de manera a distancia, las actividades Unblock. Finalmente, en el caso de preescolar, se ha definido un plan alternativo. Este plan alternativo es para trabajar o atender a los estudiantes en modalidad virtual. Dentro del plan alternativo no solamente van a encontrar actividades 100% en línea y van a poder también ir haciendo como un juego, porque por la edad no siempre vamos a estar en la virtualidad, van a también encontrar actividades Unblock. Sin embargo, si los niños de preescolar son atendidos desde la parte a distancia, con ellos sí nada más vamos a enfocarnos en las actividades Unblock. Ambos recursos, el web de juegos, las esferas de primero y segundo y tercero, como documentos para el abordaje de las actividades Unblock, los pueden encontrar en las secciones actividades o en la sección esferas de aprendizaje en el sitio web LIE en Casa. Y hago aquí otra aclaración. Algunos docentes en estos días atrás fueron capacitados en cuarto grado y en séptimo año. Por obvias razones, la implementación de esas propuestas no se puede ejecutar en estos momentos. Por lo que si yo fui capacitado fue porque estaba dentro del cronograma, dentro del plan de capacitación anual que nosotros tenemos que montar. Nosotros montamos ese plan de capacitación con un año de antelación. Ya eso estaba proyectado que se diera para este año. Pero eso no indica que por estar capacitado tengo que ir ahora a implementar eso que recibí en la capacitación. Eso lo vamos a dejar por ahí en stand-by y para el otro año esperemos que ya todo esto empiece a normalizarse y tengamos otra visión de mundo y podamos definir entonces cómo vamos a implementar o qué vamos a seguir implementando el próximo año. Por ahora, seguimos trabajando como hemos venido, así como lo indica la propuesta LIE en Casa. ¿Ya fui capacitado? Sí, perfecto, ya fui capacitado, pero las condiciones actuales no me dejan desarrollar esa propuesta por la que fui capacitado. Entonces quería hacer esa aclaración. En relación a el planeamiento, las GTA, las GAP y los informes de logros, quiero detenerme aquí para que vayamos analizando un gráfico el cual ilustra un poco cómo es que debe ser entendido estas orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación Pública a través de la propuesta Aprendo en Casa y cómo es que estas orientaciones nos permean a nosotros como docentes de informática educativa. En estos momentos de aislamiento sanitario, la mediación pedagógica obviamente no se puede desarrollar en el aula de informática educativa como estábamos acostumbrados a hacerlo, en el laboratorio. Cuando empieza la propuesta de Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación Pública indica que esa mediación pedagógica debe ser desarrollada a través de algo que ellos llamaron guías de trabajo autónomo, o las GAT, las guías de trabajo autónomo. Estas primeras guías de trabajo autónomo que se les ofrecieron a los docentes de primer, segundo y tercer ciclo fueron diseñadas por los asesores nacionales de educación, porque ellos se sentaron, hicieron la priorización y definieron qué era lo que podía ser útil desarrollar durante este tiempo de aislamiento sanitario. En el caso de informática educativa,
esas guías de trabajo autónomo, igual que para los docentes de primer, segundo y tercer ciclo, vienen a sustituir esa mediación pedagógica. Con la diferencia desde que un inicio que salieron las GTA para informática educativa, son ustedes los docentes de informática educativa los que las han ido construyendo. Y ya vamos a ver el por qué. En esta primera línea, entonces, lo que nos debe quedar claro es que las GTA lo que vienen a sustituir es la mediación pedagógica. Es la forma en la que el docente está orientando el trabajo de los estudiantes, sea a través virtual o sea a distancia. Y le indican esas GTA cuál es el objetivo de lo que va a desarrollar, qué actividades tiene que ir haciendo, cuál hace primero, cuál hace después, en donde le ofrece también hasta una autoevaluación para que el estudiante pueda poder analizar qué tanto va aprendiendo sobre lo que está desarrollando. Eso es la mediación pedagógica en papel y lápiz, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos lo que es el planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico, después de que regresamos de vacaciones de 15 días, el ministerio propone a los docentes de primer, segundo y tercer ciclo lo que son las guías de aprendizaje base o las GAP. Estas guías de aprendizaje base lo que hacen es, después de vacaciones de 15 días, dar los fundamentos para que los docentes de materias hagan o monten sus guías de trabajo autónomo. Entonces ya el ministerio, después de vacaciones de 15 días, no les siguió ofreciendo a los docentes GTAs, sino que les ofreció una priorización de contenidos para que los docentes regulares fueran a buscar ahí y a partir de ahí generaran las GTA. ¿Qué pasa en el caso de informática educativa? En el caso de informática educativa, desde que iniciamos la propuesta LIE en casa, que eso fue alrededor del 15 de mayo que mandamos el primer comunicado, ya la propuesta como tal llevaba esa priorización. Recordemos que la priorización es la programación, es el desarrollo de resolución de problemas a través de la programación y que lo estamos enfocando en que podemos tener dos tipos de actividades para lograrlo, actividades Unblock o las que se proponen en las esferas de aprendizaje. Es por esa razón también que desde un inicio fueron ustedes los que pudieron ir construyendo las GTA, porque ya se contaba con una priorización. Vean que aquí de toda la propuesta del IE++, estamos quitando todo lo que es la parte de electrónica, todo lo que es la parte de circuitos, todo lo que es el uso de tarjetas sensoriales. Y nos estamos enfocando en programación. Las actividades que se les propongan a los estudiantes son actividades que van a desarrollar, que les permita desarrollar problemas abordados desde la resolución de problemas con programación. Entonces, aquí es donde hay una pequeña diferencia. Muchos de ustedes nos dicen, ¿dónde están nuestras guías de aprendizaje base? Nosotros no tenemos ese documento como un programa de estudios del cual nosotros podamos ir ahí a ver los objetivos y decir, ok, de este programa de estudios vamos a ver solo esto. Nosotros, como informática educativa, son una propuesta educativa, no tenemos un programa de estudios. De esas propuestas educativas, como les mencionaba al inicio, lo que hacen es sugerir actividades didácticas que permitan a los estudiantes ir alcanzando los resultados de aprendizaje que se proponen. Entonces ya desde ahí hay una selección, desde ahí hay una priorización. Sin embargo, esas propuestas son demasiado abarcadoras para este momento de la pandemia, por muchas circunstancias, desde que no contamos con que los estudiantes cuenten con el equipo en sus hogares, hasta desde cómo enseñamos a distancia todo esto, ¿verdad? La circuitería, la electrónica, se vuelve mucho más complejo todavía. Entonces, por eso es que la priorización se centró en la programación. Y como tercer eslabón tenemos lo que es el informe al hogar.
que es lo que salió hace unos días atrás. El informe al hogar a los docentes de primero, segundo y tercer ciclo se les está pidiendo que hagan un informe descriptivo de logros. Esto porque el Ministerio de Educación Pública debe rendir cuentas en relación a los procesos de evaluación. Entonces se les está diciendo a los docentes de materias regulares, ok, a partir de eso que usted ha hecho con los estudiantes, defina utilizando los 3 niveles que nosotros les damos a ustedes como docentes de materias regulares, en qué nivel se encuentran sus estudiantes a partir de la priorización de contenidos que nosotros les dimos en las GAP. Eso es lo que están haciendo los informes al hogar en este momento, los docentes de informática educativa, que creo, si no me equivoco, por ahí que están el MEP también ampliando un poco el plazo para la entrega de estos informes. ¿Qué pasa con informática educativa? Vamos a ver. Recordemos que informática educativa es un espacio horario con evaluación formativa. Ahí hay un paréntesis y ahorita me quiero devolver a ese punto porque quiero hacer una aclaración. Hasta el momento, hasta el día de hoy, lunes 3 de agosto, todavía no nos hemos sentado con el MEP para acordar un cambio en la evaluación. Por lo tanto, seguimos manteniendo una evaluación formativa. Desde informática educativa, nunca hemos sido considerados para aportar un criterio en la promoción de los estudiantes. O sea, nunca llegan y nos preguntan, Juancito Pérez, ¿cómo está en informática educativa? ¿Aprobó o reprobó? Nosotros nunca hemos dado un criterio para la promoción de los estudiantes. Por lo tanto, estos informes descriptivos al hogar no deberían llevar el componente de informática educativa, porque nosotros no emitimos un criterio de promoción. Y como les digo, hasta el momento, hasta el día de hoy, no nos hemos sentado entre el MEP y el programa de informática educativa a través de la fundación a acordar que eso vaya a cambiar. Ok, ¿por qué me quiero devolver al espacio horario con evaluación formativa? El hecho de que nosotros seamos un espacio en donde la evaluación que hacemos a nuestros estudiantes es formativa, no nos excluye. Ahora y nunca nos ha excluido, o sea, esto no es, este paréntesis por eso lo hago, porque esto no es una condición de la situación actual mundial, sino que esto debería haber sido o debería ser una práctica constante dentro de nuestra labor docente, en que nosotros debemos llevar un informe de logro de nuestros estudiantes. Y les voy a decir por qué, y ya hay un caso documentado. Hace 2 o 3 años, al programa de informática educativa nos escribió una docente preocupada porque un padre de familia había llegado a la puerta del laboratorio y le dijo, niña, yo quiero que usted me explique, que usted me diga, que usted me evidencie qué es lo que mi hijo viene a aprender a las lecciones de informática educativa. Y la docente nos escribió, ¿qué le enseño? ¿Qué le puedo demostrar yo a ese estudiante? A ese padre, ¿el padre puede hacer eso? Claro. El padre de familia, padres de familia responsables pueden acercarse a la institución y hablar con cada uno de los docentes que le dan lecciones a sus hijos y decirles, yo quiero que usted me diga cómo va mi hijo, yo quiero saber el rendimiento de mi hijo en su materia. Si nosotros no tenemos ese informe, esas evidencias, podemos vernos en problemas administrativos. Porque el hecho de que nosotros tengamos una evaluación formativa no nos excluye desde nuestra gestión docente en llevar esas evidencias. Por ejemplo, muchos hacemos al puro inicio del año diagnósticos. Bueno, ¿qué pasó con esos diagnósticos? ¿Dónde quedaron documentados esos diagnósticos? ¿Cómo
hago yo evidencia de que ese diagnóstico tuvo efecto en el estudiante durante el año lectivo, porque yo consideré los resultados de ese diagnóstico para lograr desarrollar en los estudiantes aquellas habilidades en las que presentaba menor competencia. Entonces tengamos nada más ese cuidado y tengamos nada más esa aclaración. No, y por eso lo hago dentro del paréntesis, porque esto no es una condición actual de la pandemia. Esto es una práctica que como docentes debemos realizar desde nuestra gestión docente. El poder tener documentado el avance de nuestros estudiantes. Y no necesariamente tiene que ser algo tan exhaustivo y algo tan tedioso, ¿verdad? Si hacemos diagnósticos, documentemos ese diagnóstico. Si vamos desarrollando las minutas y ahí vamos llevando el avance de los estudiantes, bueno, las propuestas de informática educativa desde las guías didácticas vienen acompañados con instrumentos de evaluación y autoevaluación. Las hemos utilizado, las hemos aplicado y si sí, las documentamos. De esa manera nosotros podemos ir salvando nuestra responsabilidad. Ah, no, hombre, pero eso es 1 en 1.000.000, eso es un padre de familia en 1.000.000 que lo hace. ¿Y si me toca a mí? Andrés. Sí. Sobre este tema que estás hablando, nos pregunta Carolina Arroyo qué documento se le puede presentar a la directora, ya que ella insiste en que debe realizar el informe al hogar. Ya vamos por ahí, Carolina. Gracias. Ya llegamos. Ok, aquí lo que quería con esto, Carolina y compañeros, es nada más hacer como desmenuzar, desgranar el panorama actual. Otra cosa que les comento es que la Fundación Omar Dengo, a nivel legal, administrativo, es vista para el Ministerio de Educación Pública como un socio estratégico. Son socios estratégicos, ambas instituciones. Entonces, las decisiones deben ser tomadas en cuenta, deben ser definidas de manera colegiada para cuando van a ser emanadas hacia ustedes, que al final son los que están como en el medio, ¿verdad? Están en medio de las dos instituciones. O nosotros también, que los asesores nacionales somos MEP también. Entonces, a nivel administrativo, esas dos instituciones son socios estratégicos. Por lo tanto, deben tomar decisiones de manera consensuada. Obviamente, por todo este tema, el Ministerio de Educación Pública en este momento está atendiendo y tiene gran foco en el grueso de su población, que es el atender las materias básicas. Entonces, ellos a veces emiten una orientación, emiten un oficio, y nosotros nos damos cuenta por rebote, porque ustedes nos mandan a preguntar a nosotros, hey, con esto de los informes descriptivos, ¿ahora nosotros qué? Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso, una ingeniería en reversa. Nosotros tenemos que devolvernos, analizar el documento, porque muchas veces, por estos tiempos en donde las decisiones, el MEP tiene que irlas tomando, más enfocado en su grueso, que son las materias regulares, está actuando. Y muy probablemente no hay un chance o no hay un tiempo óptimo para venir y sentarse y venga usted, y qué le parece a usted. No, ellos como ministerio actúan. Pero muchas veces esa información no se ha analizado para casos particulares o específicos como los de nosotros, por ejemplo, y todo esto a nosotros de informática educativa. Entonces, lo que nosotros desde el programa hacemos son interpretaciones y las mandamos esas interpretaciones al MEP, y es ahí donde el MEP, una vez a partir de las interpretaciones que nosotros hacemos, que mandan otro oficio y que entonces hacen alguna aclaración, pero ya ellos por lo menos se aseguraron de que el grueso de su población esté trabajando de esa manera. Entonces, por eso es que también les quiero pedir que tengamos, y yo sé, porque sé la clase de profesionales que son, es que no es usted el que está en el aula, no es usted el que le está, encima tiene al director diciéndome, y usted,
aquí también les queremos llamar a un proceso de diálogo con el director. Sí les quiero decir, nosotros, todo informe, todo documento que salga hacia ustedes va con copia a sus directores, porque queremos que ellos se mantengan informados de lo que nosotros como institución les estamos pidiendo a ustedes. En caso de que ustedes no queden muy convencidos de lo que se les está pidiendo desde parte del programa o de parte de su director, ahí vamos a ver más adelante, debemos abrir los canales del debido proceso. Pero nada más quería cerrar este paréntesis en cuanto a la evaluación para después poder irle respondiendo a Carolina, ¿qué hago? ¿Qué le presento a mi director? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este es el panorama actual, por eso es que quise representarlo en dos grandes columnas. La columna de lo que se les está pidiendo actualmente a nuestros compañeros docentes de primer, segundo y tercer ciclo, y cómo desde el área de informática educativa esto ha ido siendo dosificado y adaptado a nuestras condiciones. En relación a lo de la revisión de trabajos, todo el tema de logística y el envío de evidencias, como les mencioné al puro inicio de la presentación, toda la parte administrativa nosotros la extraemos del documento que se llama Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia brindado por el MEP. Ahí hacemos referencia a estas dos citas. Todo el personal docente debe organizar lo correspondiente para la atención de la población estudiantil, procurando habilitar el contacto y la comunicación con sus estudiantes a la mayor brevedad posible. Esto lo extrajimos de ese documento, de la página 14. Y el otro que también extraemos es el análisis de los recursos con los que se cuenta, la logística y distribución de materiales impresos y apoyos educativos para estudiantes que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología, está en manos de los centros educativos con el apoyo de la Dirección Regional de Educación. Eso lo tomamos de la página 15. Entonces, me voy a referir a estas dos citas. En relación a la atención que se menciona en la primera cita, no solo se debe enfocar en lo que es el envío de las GTA. Si los estudiantes o los padres de familia les escriben a ustedes o los llama para hacerles alguna consulta o bien para recibir alguna realimentación del trabajo, se les debe brindar esa atención. Por eso es la importancia de la organización correspondiente que ustedes definan. Qué sé yo, por ejemplo, que ustedes les manden a decir a los padres de familia, bueno, estos son los horarios en los que yo los puedo atender a través de este canal de comunicación. La organización no está solo en cómo es que vamos a mandar las GTA. Es en ese todo. Bueno, yo tengo claro, mis padres de familia tienen claro cuál es el medio oficial por el que ellos me pueden escribir a mí para recibir atención. Tienen claro cuáles son los días que yo y en qué horario los puedo ir atendiendo. Eso es parte de la organización y eso también nos va a ayudar a nosotros a liberar mucho el estrés, porque de ahí nosotros estamos en informática educativa, estamos atendiendo desde dos macro escenarios, a distancia y virtual. Si yo hoy a esta hora estoy atendiendo estudiantes en el escenario virtual y tengo a todos los padres de familia ahí escribiéndome y demás, va a generar en mí mucha tensión, mucha angustia. Por eso es que es importantísimo que cada uno de ustedes puedan definir con claridad a sus padres de familia cómo es que los van a atender, a través de qué canales de comunicación. Como les mencionaba también, ustedes deben llevar el registro de evidencias de cada estudiante y con el mismo pueden brindar informe del trabajo de lo que cada uno de ellos hace. Recordemos que la evaluación es formativa, por lo que el docente lo que está registrando en estos momentos es en relación a las GTA. Si el estudiante elaboró o no le elaboró el trabajo propuesto. De esta manera pueden ir brindando un reporte de lo que los estudiantes van realizando. En el caso de los estudiantes a los cuales ustedes les hacen llegar las GTA de manera física
cuando van al centro educativo a retirar los alimentos y no tienen ninguna devolución de ellos, de parte de ellos, o ningún tipo de comunicación con ellos, esto porque debido a que la directriz inicial que dio el MED fue que las evidencias se recogieran cuando se retomaran las lecciones nuevamente. Entonces, en estos casos, lo que ustedes pueden registrar es que el estudiante no se ha logrado establecer comunicación con el estudiante y por lo tanto no se tienen evidencias del trabajo que él ha ido realizando hasta el momento. En relación a lo que es atención a la diversidad y carga horaria inferior a la mínima. Tenemos claro y sabemos que muchos de ustedes atienden estudiantes con necesidades educativas especiales. En la selección de actividades del sitio web LIE en Casa, van a encontrar un acceso que dice, con un sticker de nuevo, que dice materiales LIE en Casa. En este acceso estamos creando una carpeta virtual en la que colocamos información para todos los niveles. Ahí mismo ustedes van a encontrar una carpeta que se llama Atención a la Diversidad, en la que van a encontrar insumos para atender a estas poblaciones. Recuerden que todo lo que les estamos ofreciendo a través de este sitio web es una idea, es un apoyo, es una sugerencia didáctica, pero son ustedes los que deben leer esa información, analizarla y adaptarla a las necesidades de sus estudiantes. Ahí van a encontrar en la carpetita de atención a la diversidad nuestra compañera Gloriana Carrillo, que ella es la especialista a nivel de atención a estas poblaciones. Ella encontró un blog de un escritor que define cómo atender la diversidad en estos tiempos de COVID a través de la virtualidad. Entonces, todo ese va a ser un material que les va a hacer que les va a enriquecer a ustedes mucho la práctica. Y también, por favor, aquí les pido que nos tengan también un poquito de paciencia. Por eso es que queremos, y por eso fue que la estrategia fue hacer este web para tener un contacto lo más cercano posible a ustedes en cuanto a materiales y en cuanto a ideas. Igual, si ustedes encuentran un material valioso que desearan compartir, que ustedes digan, uy, pero vean, este video que me encontré explica bienísimo tal cosa, pone a los estudiantes a hacer tal otra, esta actividad que yo estoy desarrollando, que me encontré de este otro sitio, me permitió a mí de manera a distancia desarrollar el concepto de dato con mis chiquillos en cuarto grado. Lo pueden compartir y nosotros los podríamos analizar e irlos agregando en una carpeta de materiales compartidos por ustedes. Traten entre ustedes también de compartirse el material. Muchos de ustedes trabajan de manera colaborativa y tienen sus propios grupos de apoyo como docentes de informática educativa. Compártanse en esa información. Empecemos a generar comunidad. En el caso de CHIM, de acuerdo a la circular que envió la Dirección de Desarrollo Curricular, la 0550-06-2020, el docente de informática educativa debe coordinar con el director y los docentes del centro educativo donde llegue a completar cómo les puede ayudar para implementar el recurso tecnológico de los estudiantes. Esto también incluye poder capacitar a los docentes de su centro educativo en el uso del recurso tecnológico cuando así lo requieran. Entonces, en caso de CHIM, si tienen alguna consulta de cómo deberían estar trabajando en estos momentos, acudan a la circular que les estamos indicando acá, la DDC 0550-06-2020. Todas las circulares, toda la información que nosotros estamos brindando acá, les ha sido enviada a través de correos a ustedes. Y como les digo, siempre va
con copia al director y con copia a ustedes. Aquí sí les quiero hacer otro paréntesis para que lo tomen en cuenta. Algunos docentes o directores mueven el correo de donde les estamos mandando estos comunicados a la bandeja de spam. Entonces, no los pueden, no, a nosotros nos reporta como que les llegó a ustedes, pero realmente ustedes no lo abrieron porque lo movieron de carpeta. Entonces, por favor, asegurémonos de poder tener en una carpeta, en nuestra bandeja de entrada de nuestro correo, habilitado el correo del cual nosotros les estamos mandando la información, porque ese es otro medio de comunicación en el cual nosotros de manera masiva podemos comunicarnos con todos y cada uno de ustedes. Nos gustaría hacerlo de manera personalizada, pero no se logra. Entonces, el uso del correo en estos comunicados es súper importante y por lo general salen de un único canal, que es esa cuenta de correo en la que les estoy indicando. Andrés, un segundito para hacer una observación. Es que los compañeros tutores han estado compartiendo el link de la reunión de la tutoría. En Ajá. este momento se están admitiendo muchas personas, ¿verdad?, en la sala. Sin embargo, las consultas que se van a responder son de las personas que estuvieron en la inscripción, porque Claro, esas son las que tenés vos en la presentación y para las que nos hemos preparado, ¿verdad? Si claro. existiera alguna otra consulta, sería importante que la anoten si nos da el tiempo, ¿verdad? Porque la tutoría es hasta las 10:30. Si da tiempo, nosotros abarcaríamos en este espacio las consultas. Si no, nosotros vamos anotando y luego vamos a pasártelas a vos para que puedan ser respondidas más adelante. Sí, más adelante, pero a través de un correo o algo así, no dentro de este espacio. Exactamente, no dentro del espacio porque el espacio se habilitó para las 50 personas que se inscribieron y que anotaron la consulta. El mecanismo de la tutoría es que necesitamos la consulta puntual para poder Previa. responder la verdad previa para que el asesor que se encarga de la tutoría se pueda preparar y de esa forma nosotros podamos atender la duda puntual y exacta con la mejor forma para poder responder a lo que nos están cuestionando. Las personas que están ingresando en este momento que no estaban dentro del formulario, las estamos admitiendo, pero para que estén de oyentes, ¿verdad?, a la presentación tan importante que estás haciendo. Gracias, Jorle. Igual también, compañeros, bienvenidos a los que se integran. La sesión está siendo grabada, entonces muy probablemente algunas de las preguntas, yo como les dije a los que estaban al inicio, yo no tengo acceso en este momento al chat, estoy concentrado en la presentación, pero muy probablemente algunas preguntas de las que están haciendo ya la hemos respondido con otras diapositivas anteriormente o vienen por responderse. Entonces también les pediría que una vez que terminemos la sesión, repasen la grabación para ver si por ahí anda la respuesta a las preguntas que ustedes tienen. Y bienvenidos a este espacio. Ok, entonces eso es en relación a estos dos tipos de poblaciones. En relación a gecko y crónicas. Sin duda alguna este fue un tema o es un tema controversial y quiero aquí aprovechar para hacer aclaraciones. La gestión para la que se presentan documentos que referencian su trabajo docente con los estudiantes fue previamente coordinada y aprobada por las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Esto mediante el oficio remitido por la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP, el oficio DRT 164-2020. Y se les envió el 31 de mayo de este año. Ahí se les indica que ahí van a haber 3 cortes trimestrales, que debían subir las crónicas y tal. A partir de esa circular, como esa circular sale del MEP, nosotros desde el programa decimos, ok, si tienen que subir crónicas, entonces de ahí las crónicas que pueden subir en estos tiempos podría llevar esta y esta información. Y nosotros nos preparamos en relación a la orientación que estaba dando el MEP. Ahora bien, durante el periodo que el MEP mantenga la metodología de Aprendo en Casa y con el fin de poder apoyarles a ustedes y que no repliquen la entrega de documentos
referentes a los procesos de apoyo a estudiantes y el marco de atención de los mismos, se dispuso y acordó con el MEP que no será necesario por ahora, por este tiempo de la estrategia Aprendo en Casa, y es el mismo tiempo que va a durar la estrategia LI en Casa, que no será necesario completar el archivo de crónicas para el cual nosotros nos preparamos una vez que salió ese comunicado. Entonces ya ese archivo de crónicas no lo tienen que llenar. Eso lo indica un oficio como lo indicaba el oficio del MEP, ¿verdad? Ese oficio que les indiqué anteriormente. Por lo que la documentación que ustedes tienen que remitirnos a través de GECO va a ser la misma que sus jefaturas les estén solicitando. Si en este momento mi jefatura me está solicitando nada más la GTA, solo la GTA. Si en este momento mi jefatura me solicita, qué sé yo, el informe, aquí ahorita vamos a hablar del informe, bueno, vamos a ver cómo trabajamos con el informe. Ya no vamos a llenar el Excel que les habíamos enviado, en donde ustedes tenían que poner la sección, la cantidad de grupos, la atención, nada de eso. Se envían los documentos, los mismos documentos que mi jefatura me pide, son los mismos que vamos a estar subiendo a GECO. Esto para no hacer doble trabajo a ustedes. En el caso de los estudiantes de tercer grado, segundo y tercer ciclo que están trabajando con modalidad virtual, son ellos los que deben ir subiendo a GECO el avance de los trabajos. Recordemos que GECO se habilitó de tercer grado en adelante. Por eso es que si algún chiquito, algún estudiante está desarrollando en la modalidad virtual la propuesta de tercer grado, él debería estar entrando a GECO e ir completando la plantilla según lo que vaya realizando él como estudiante. Igual para los estudiantes de segundo y tercer ciclo. A diferencia del de tercer grado, los de segundo y tercer ciclo van a buscar ahí, en GECO hay una plantilla que se llama web de juegos y es esa la que ellos continúan completando. Ahora bien, los estudiantes que están trabajando a modalidad distancia no deben subir nada a GECO. Yo soy un estudiante de quinto grado, pero estoy siendo atendido en modalidad distancia, no subo nada a GECO. Informes. Volvemos otra vez a caer a los informes acá. Y aquí es donde ya espero poder hacer la aclaración a la compañera Carol y a los otros compañeros que también tienen la consulta ahí, qué pasa con el director que nos está pidiendo y demás. Perdón, no, perdón, todavía no estamos en los informes, es en el préstamo de equipos, ya vamos a llegar a los informes. Antes de los informes, el préstamo de los equipos. Como ustedes bien saben, el Ministerio de Educación Pública, como les mencioné anteriormente, en aras de poder atender el grueso de la población en la atención a lo que es el currículum de las materias básicas, está moviéndose para ver cómo hacer que sea la menos cantidad de estudiantes los que se encuentren sin acceso a la computadora para poder desarrollar tareas y actividades virtuales. Entonces, nos solicita poder prestar los equipos a los estudiantes. Bien, aquí vamos a hablar específicamente de esos préstamos. Las autoridades educativas, en calidad de administradores de las instituciones, son quienes tienen la autoridad legal y técnica, legal, técnica y administrativa para gestionar esos activos públicos, por lo cual deben apoyarse en la normativa legal vigente que se conforma por la Ley de Administración Pública, la Ley General de Control Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley de Delitos Informáticos, el Estatuto de Servicio Civil y cualquier otra ley o reglamento que sea considerado dentro de la normativa legal vigente.
en el cumplimiento primordialmente de los objetivos primarios para los que se ha entregado el activo. Esto es muy importante. Se tiene que velar porque el objetivo primario por el cual se entregó ese activo al centro educativo se esté cumpliendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las computadoras de informática educativa, el objetivo primario es atender durante 2 lecciones a los estudiantes del centro educativo. En este momento esos estudiantes no están llegando al centro educativo por las condiciones que todos conocemos, por las razones que todos conocemos. Entonces, ese objetivo primario no se puede cumplir. Por lo tanto, hay equipo ocioso, hay activos ociosos que pueden ser aprovechados. Entonces, eso es lo que quiere decir esa última partecita que les estoy indicando, cumpliendo primordialmente los objetivos primarios para los cuales se ha entregado el activo. En este momento, esos objetivos primarios no se pueden cumplir porque el objetivo de usar las computadoras durante las 2 lecciones de informática educativa no se está cumpliendo porque los estudiantes no están yendo a los laboratorios de informática educativa. Las direcciones de los centros educativos, entonces, bajo este panorama, deben establecer las condiciones documentales y de control interno para generar los préstamos que se requieran. Se sugiere que formalicen un documento donde queden definidas las responsabilidades, el estado de entrega y posterior recibo del equipo. Entonces, en este caso, nosotros los instamos a ustedes a que se sienten con el director, que definan un documentito en donde queden claro y por escrito cuáles son las responsabilidades. Bueno, ¿quién va a ser responsable de ese equipo durante el préstamo? ¿Cuáles son esas condiciones de préstamo? ¿En qué momento podemos suspender el préstamo? ¿Bajo qué criterios? ¿Verdad? Nos sentamos con nuestro director y definimos ese documento por escrito. Es responsabilidad de las autoridades educativas, por ende, facilitar el préstamo de los equipos según los mecanismos de control interno que se generen en su centro educativo. Este documento de control interno, ese documentito que ustedes definan con sus directores, lo agregan dentro de los documentos de control interno, por lo cual se le debe dar un seguimiento al cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se está definiendo ese préstamo de equipo. Ahora bien, es súper importante que en el momento que se defina por parte del MEP reingresar a las lecciones presenciales, anotar ahí en las condiciones del préstamo de los equipos portátiles que a partir de ese momento queda suspendido el préstamo. Porque como todavía no tenemos claridad cuándo va a suceder eso, lo debemos dejar anotado de una manera así como mucho más genérica, más abierta. El préstamo va desde el 3 de agosto del 2020 hasta que el MEP defina la reincorporación a lecciones presenciales. ¿Cuándo es esa fecha? No la sé yo, ni la saben ustedes, ni la sabe el mismo MEP. Cuando eso se dé, ahí en ese documento de control, quedó claro, quedó escrito. Yo se la presté a usted a partir del 3 de agosto y hasta que se renueven las clases presenciales. Igual deben indicar en estos documentos cómo va a ser la logística y el trámite para el reintegro de esos equipos. Si me ayudan con los micrófonos, por favor. Gracias. Andrés, nos pregunta Joana sobre eso mismo que estás hablando, ¿qué pasa si el centro educativo no desea hacer el préstamo del equipo? Como les estoy indicando, el director del centro educativo es el responsable de los activos públicos. Por lo tanto, si algún padre de familia hace alguna queja formal, es el director del centro educativo como el responsable de la administración de esos activos públicos de definir e indicar cuáles son las razones que lo motivaron a no hacer esa prestación de esos recursos.
Bien, ahora sí, en relación nuevamente a los informes. Con respecto a las solicitudes administrativas del MEP o por director institucional a los profesores de informática educativa, por ejemplo, el llenado de instrumentos de evaluación, asignación de tareas no específicas de informática educativa, informes de estudiantes, entre otros, los profesores deben coordinar esta acción con el director del centro educativo. Se debe tomar en cuenta que si el director le solicita a ustedes realizar alguna acción en específico de la realización del trabajo, es obligación de ustedes como docentes obedecer a su jefatura inmediata. Recuerden que en caso que ustedes consideren que esa solicitud que les está haciendo su director va en decremento de su personal, de la parte personal o de su labor como docente, deben seguir el debido proceso, siendo al jefe inmediato de su director el primero al que contacten y le alerten de la situación que ustedes están pasando, la situación que les está perjudicando. Nosotros como programa de informática educativa no tenemos ninguna potestad directa sobre los directores. Entonces nosotros no podemos hacer nada que ustedes nos... Es que mi director me está poniendo a hacer esto y ustedes me dijeron... Nosotros no podemos decirle al director, vea director, porque nosotros no tenemos una injerencia directa sobre el director. Quien la tiene es el jefe directo de él, el supervisor. Entonces, en caso que ustedes sientan que se les está incumpliendo con alguno de sus derechos o que se les está poniendo a hacer cosas que van de decremento personal o de su propia gestión docente, ustedes deberían elevar esa situación. Primero que todo, primero, porque es seguir el debido proceso. Primero que todo, conversarlo con el director y decirle, vea, don Fran, es que a mí en una reunión que tuve ahora en estos días virtual con la gente del programa de informática, me dijeron que nosotros no tenemos que llenar el informe de, de logros porque nosotros no somos, nunca hemos pues dado un criterio para la promoción de los estudiantes. Entonces, nosotros sí llevamos un control aquí de cómo van nuestros estudiantes y demás, pero eso ya es nuestra parte formativa. Pero como criterio, emitir un criterio de si va en un nivel intermedio o avanzado, eso no, porque ni siquiera nosotros lo tenemos así, en esa dosificación. Ah, entonces el director puede decir, ah, ok, perfecto, ¿verdad? A veces el director desconoce y si él desconoce, él actúa desde su desconocimiento y nos mete a todos dentro del mismo paquete. Si a todos les están pidiendo los informes, es a todos. Entonces yo me le acerco y hablo, ok. Si el director insiste y dice, no, es que usted lo tiene que hacer, y ustedes dicen, es que eso que me está él poniendo a hacer va en decremento de mi labor docente. Es que no debería ser porque eso me está perjudicando en el desarrollo como mi gestión. Eso no debería ser algo que me esté pidiendo el director. A quien deben elevarlo o comunicarlo una vez ya hablado con el director es con el supervisor de él y le exponen al supervisor la situación. A partir de ahí, se empiezan a desarrollar o a desencadenar un conjunto de acciones hasta ir elevando la situación. Nosotros, desde el programa de informática educativa, contamos con lo que son los coordinadores de zona. Los coordinadores de zona están asignados a diferentes regiones del país. Se dividió el país en 3 grandes regiones y cada uno de esos coordinadores de zona viene haciendo desde el año pasado un trabajo articulado con las direcciones regionales y con los supervisores de circuitos. Entonces, muy probablemente, ese supervisor va a comunicarse con nuestro coordinador de zona desde ya lo administrativo para consultar y aclararse. Entonces, ahí ya se van a empezar a desencadenar un conjunto de acciones. Lamentablemente, nosotros no podemos hacer sobre el director, definirle sobre el director ninguna, no tenemos ninguna potestad sobre ellos. Entonces, aquí que nos quede bien claro que deberíamos
hacer lo que se conoce como el debido proceso. Vamos a ver, ahora sí, en el caso puntual en el que el director, nosotros ya nos sentamos con el director, en el caso puntual que nosotros nos sentamos con el director y le explicamos todo esto que estamos hablando aquí y demás, y el director diga, sí, pero no, yo necesito que usted me lo haga. A partir de esos documentos que usted dice que tiene ahí para los chiquitos, hágame ese informe. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en caso de que el director nos pida completar ese informe? Van a hacerlo utilizando lo que se conoce como los resultados de aprendizaje. En esa carpetita de más que les mostré en la diapositiva anterior, en la sección de actividades, donde vienen más actividades para el día en casa, ahí van a encontrar también una carpeta que se llama resultados de aprendizaje. Ahí hicimos una selección de cuáles son los resultados de aprendizaje y también de las actividades de la Fundación Sadowski, que es la que estamos usando como alternativa didáctica para todo lo que son las actividades Unplug, de dónde pueden extraer ustedes esos resultados de aprendizaje. La Fundación Sadowski lo que hace es trabaja por objetivos. Entonces, como de esos objetivos ustedes pueden extraer los resultados de aprendizaje. En caso de que nos pidan sí o sí llenarlo, nosotros, que nos quede claro a nosotros como docentes de informática educativa, esa dosificación de niveles que tiene el MEP, nosotros no la tenemos. Lo que nosotros contamos son con resultados de aprendizaje. Entonces, usamos el resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje, a partir de las evidencias que tengamos de los estudiantes, las podemos categorizar en no logrado, logrado o en proceso. Ya que nosotros no contamos con nivel intermedio, básico, inicial, intermedio y avanzado como lo tiene el MEP. Porque el MEP para cada uno de los descriptores, de los indicadores de logro, tiene 3 descriptores por cada indicador de logro, que el docente lee y dice en qué nivel se encuentra. Nosotros tenemos un resultado de aprendizaje. Nosotros estamos desarrollando competencias, entonces lo que estamos es definiendo un resultado de aprendizaje, que es lo que nosotros queremos ver en los estudiantes haciendo. Y eso se puede categorizar en estos 3 aspectos, como hacen en preescolar, no logrado, en proceso o logrado. Pero también estamos dándonos cuenta que hay algunos estudiantes, y nos están pidiendo el informe para todos los estudiantes, y hay algunos que no tenemos ni siquiera, sabemos si están vivos o no, es que no tienen ninguna, no se han comunicado con nosotros los hemos llamado, no nos responden. Entonces, para esos casos, les estamos proponiendo también agregar una 4ª categoría, que pueden ser sin actividad reportada. Ahí estaríamos marcando aquellos casos en los que no tengamos evidencia del trabajo realizado por parte de los estudiantes. Pero aquí, como les digo, nuestra invitación es a mantener un ambiente de diálogo con sus directores. Y como les dije anteriormente, desde el programa nosotros, todos los comunicados oficiales que les hacemos llegar a ustedes, se los enviamos también a los directores, de manera que ellos también estén enterados de estos lineamientos o de estas orientaciones que nosotros les brindamos a ustedes. Como les digo, muchas veces ese correo lo han movido a la carpeta de no deseados y entonces no tenemos comunicación y no podemos hacer correos puntuales para cada uno de ustedes porque se nos vuelve inmanejable. Pasaríamos solo mandando correos. Entonces, la estrategia que se usó fue crear una cuenta de correo que permita masificar la información, por lo que sería muy importante preguntarle al director: don fulanito, doña fulanita, una consulta. ¿Usted le están llegando correos del programa de informática educativa de la Fundación Omar Dengo? Sí, es que yo eso no lo leo. Ah, es que sería bueno, porque es que ahí dice lo que nos están poniendo a hacer ellos para que usted esté enterado. O, no me llegó, usted me permite para revisar si es que por error se movió esa carpeta. O sea, es importante que el director y que ustedes tengan
dentro de la bandeja de entrada esa cuenta de correo, porque si no, nos estamos quedando sin esa comunicación. Nosotros tenemos claro que son ustedes los profesionales que conocen su contexto educativo y la particularidad de sus grupos y de estudiantes. Por lo tanto, si ustedes consideran necesario, que es importante, volver a repasar algún tema o algún concepto de alguna GTA que se han mandado previamente, pueden volverla a mandar, sí, con un criterio profesional de ustedes, porque es que yo necesito reforzar este aprendizaje, porque las evidencias, de las poquitas evidencias que he logrado recibir, me doy cuenta que este concepto todavía no está siendo dominado por los estudiantes. Entonces voy a volver a mandar la GTA y ahora le voy a agregar otra actividad un poquito diferente, a ver si acaso logro que avancemos en este concepto. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Y se le manda a decir a los padres de familia, es importante en estos tiempos tener buena comunicación. Señor padre de familia, muy probablemente usted ya se enteró de que esta actividad la hizo sus estudiantes. Sin embargo, requiero volverla a repasar porque muchos todavía no han logrado comprender el concepto. Por lo tanto, le agradezco que me ayude, que me colabore a volver a repasar la actividad con su hijo, su hija. Es importante que el padre de familia se sienta también enterado, porque hay muchos, gracias a Dios, hay muchos padres responsables y se están dando cuenta y dicen, pero usted ya eso no lo había hecho. Yo sí, pues es que la niña de cómputo me lo volvió a mandar, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces es importantísimo que se tenga claro y también que el estudiante lo tenga claro, ¿verdad? Que lo está volviendo a hacer, porque es que todavía necesitamos refinar un poco más ese concepto. Esto también ustedes lo pueden desarrollar para aquellos estudiantes que recién se incorporan. Yo no sé qué tanto haya sido este cambio de estudiantes de un centro educativo a otro en estos tiempos de aislamiento sanitario. Sin embargo, sí sabemos de algunos pocos casos en donde me entró un estudiante hoy. Hoy, 3 de agosto, me entró un estudiante que venía, qué sé yo, es más, puede que hasta venga de una escuela multigrado en donde nunca en la vida ha tenido informática educativa. Podemos hacer uso de esas GTA que hemos ido usando con otros estudiantes hasta de otros niveles. Ay, es que con el de preescolar, aquí hay una actividad que le sirve a este chiquito de 3er grado porque le está enseñando las partes de la computadora. Aunque estaba la GTA para preescolar, estoy reutilizando ese material para nivelar a este estudiante que recién ingresa. Y esas son mis justificaciones. Pero ¿por qué usted le está mandando a este chiquito de 3er grado esta GTA de preescolar o esta GTA de 1er grado? Bueno, es que estoy haciendo un proceso de nivelación. Este niño viene de un centro educativo en donde nunca ha recibido informática educativa. Por lo tanto, necesito ponerlo a hacer esas actividades previas, esas actividades básicas. Entonces, ahí está el criterio. Ustedes, como profesionales, siempre van a contar con nuestro apoyo y sabemos que ustedes son los que tienen ese criterio. Entonces, pueden aprovechar las GTA de otros niveles para implementar con estudiantes nuevos o para ayudar a nivelarlos en relación con los otros compañeros que ellos tienen en este momento. Y como les mencionaba en alguna parte de la presentación, que los invitamos a que entre ustedes intercambien esas guías de trabajo autónomo que han hecho. Sabemos que hay mucho tiempo invertido y que hay muy, muy, muy buenas ideas. Entonces, por favor, si nos apagan el micrófono, gracias. Adelante, Andrés. Giselle, acabo de silenciarle el micrófono, por favor lo mantiene en silencio. Gracias. Se lo silencio inactivo. Ahí está, listo.
Andrés tiene silenciado el micrófono. Qué pena, alguien me silenció el micrófono, van a disculpar. Yo seguía hablando, como no estoy viendo el control de Teams, no pude identificar. Más bien, Melissa, muchas gracias por hacerme la observación. Tengamos la cortesía de tener nuestros micrófonos apagados y por favor no silenciemos al moderador porque si no, entonces nos quedamos sin la información. No sé si lograron escuchar lo que les estaba indicando de que desde Informática Educativa vamos a proponer una estrategia para que este intercambio de experiencias que ustedes han ido desarrollando a través de los materiales y las GTA, las podamos ir publicando y teniendo acceso de una manera mucho más efectiva a través del sitio Lee en Casa. Les soy honesto, por ahorita no tenemos ese espacio. Vamos a ponernos a trabajar en eso para poderles habilitar ese recurso para que entre ustedes también, desde el día en casa, puedan estar intercambiando los materiales y así apoyarnos entre todos e ir generando esa comunidad. Recordemos que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y vuelvo a cerrar con esta frase célebre de Mahatma Gandhi, que fue con la que empecé la presentación. Soy consciente de que cada uno de ustedes está dando el paso para poder adaptar y adaptarse a este nuevo cambio que no solo nos corresponde, y es que eso es lo interesante de nuestra labor como docente, es que no solo tenemos la responsabilidad de adaptarnos nosotros y ayudarle a nuestra familia, que son los seres más cercanos a nosotros, a que se adapten al cambio, sino que también tenemos la responsabilidad de adaptar y ayudar a adaptar al cambio a todos esos montones de niños y niñas que de una u otra forma sé que los están extrañando, porque debemos sentirnos orgullosos. Muchos de los estudiantes nos tienen mucho aprecio. A ustedes, los docentes de informática educativa, les tienen mucho aprecio. Para muchos de ellos, ustedes son el profesor preferido y entonces sabemos que están siendo muy extrañados por ellos. Sin embargo, tenemos que ir demostrando nosotros que con el cambio que nosotros estamos generando, el mundo, con este cambio que nos llegó de la noche a la mañana, vamos a poder readaptarnos. A todos y cada uno de ustedes les agradezco la atención en este espacio. Como les mencioné, todas las consultas que recibimos de este grupo, de este primer grupo de 50 participantes que estaban matriculados, fueron analizadas y las desglosamos en esta presentación para que tuviéramos un diálogo un poco más fluido. Como les mencionamos, esta presentación está siendo grabada. Al final de la sesión la van a poder ustedes repasar y también la van a poder compartir con su director si ustedes lo consideran así importante. Recordarles nuestras plataformas de comunicación, el WhatsApp 8714-7996 para atender sus consultas vía WhatsApp o el correo electrónico pronimetfod@fod.ac.cr. Les agradezco a todos la atención. Nada más termino indicándoles, como les mencioné también al inicio de la presentación, que la información suministrada para las respuestas dadas a las preguntas planteadas por ustedes son extraídas de estos dos documentos. No es una posición personal de nosotros como programa, sino que se extraen de las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia del MEP y las orientaciones didácticas para la enseñanza de la informática educativa en modalidades virtual y a distancia. Entonces, agradezco a todos la atención brindada.
Andrés, tenemos unas pequeñas consultitas antes de dar por finalizada la reunión. Sí, les agradecemos a todos los participantes que nos puedan completar la encuesta de satisfacción que acabamos de poner en el chat. Por favor, a todos que, eso sí, los que no estuvieron en la lista inicial, ¿verdad?, de la inscripción, por favor, llenar la encuesta de satisfacción, porque ahí vamos a tener acceso a sus correos electrónicos para enviarles la presentación y la grabación de la reunión. Vamos a proceder con las preguntas, Andrés. Adelante, claro. Son poquitas en realidad. Si no logramos terminar con las consultas a las 10:30, entonces les estaríamos enviando un correo con las respuestas. Perfecto, gracias. Iniciamos con las preguntas de Giovanna, que dice que para cuándo van a agregar materiales de preescolar y materno, dado que el material que compartieron para adaptar es demasiado elevado para estos niveles. Ella se refiere al material que se envió que no necesitan computadoras. Sí, en la sección de actividades del sitio web, y voy a aprovechar ahora que tenemos este espaciecito, tenemos una, nada más regáleme un segundito para pasar la pantalla para allá. Jorleni, por favor, me indica si ya cambia. Bueno, aquí lo estoy monitoreando yo. Aquí parece que ya... ver. Okay. Gracias. En el sitio web del IE en Casa, en la sección de actividades, aquí arribita, esto era lo que estaba antes de vacaciones de 15 días, los materiales que nosotros con los que arrancamos la propuesta del IE en Casa. Aquí arribita, en materiales LIE en Casa, en donde está el sticker de nuevo, si ustedes hacen clic ahí, van a ingresar a un repositorio en el cual vamos a ir, o estamos en este momento, colocando información de última hora, más actualizada. Entonces, yo lo que los invitaría es estar entrando a estas carpetas para que ustedes puedan ir consultando la información que está acá. Observen que ya dentro de por ejemplo, yo entré a la carpeta de preescolar y dentro de la carpeta de preescolar ya está la carpeta de atención a la diversidad, por ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos de guías de trabajo autónomo también para que ustedes puedan descargar. Vienen la carpeta de los indicadores que les estaba diciendo, del cual ustedes pueden fijarse en relación a si deberían poner, si el director les pide poner el informe, bueno, partan a partir de los indicadores que aquí les estamos definiendo y actividades Unblock. Como les digo, estas carpetas son vivas, las estamos nosotros realimentando. Mi equipo de trabajo, que son Ana Viria, que también le agradezco, ella se encuentra también siguiendo esta transmisión. Ana Viria Hernández es nuestra líder de preescolar y primer ciclo. Ella se está encargando de mantener actualizada esta carpeta. Nuestra líder de segundo ciclo, que también nos está siguiendo, es Melissa Cantillano. Y nuestro líder de tercer ciclo, Francisco García, también está presente en esta sesión, es el que va a estar responsable de actualizar la carpeta de tercer ciclo. Entonces, para que ustedes estén ahí al tanto de la carpeta que se hace a través de este acceso. Esto que está aquí, no lo hemos tocado, es el material que compartimos desde un inicio. Aquí es donde están las propuestas de la Fundación Sadowski y tal. Pero la última, la más actualizada, la que se va a estar actualizando, pueden hacerlo a través de la carpetita materiales LIE en Casa. Igual, Joana, si tienes alguna sugerencia, si tiene alguna GTA que ya usted haya podido desarrollar y nos las quiera compartir para poderla nosotros colocar dentro de los materiales, como les digo, a Joana y a los compañeros son bienvenidas. Sí les hago una aclaración. No estamos abriendo un canal para revisiones, porque entonces no podríamos contar y no vamos a ofrecer algo de lo cual nosotros no podemos dar una respuesta. Nosotros en este momento no tenemos capacidad para poder, y nos gustaría, pero no tenemos la capacidad para poder decirles a ustedes, envíennos las GTA, las revisamos y les hacemos feedback. No lo podemos hacer. Y para poder hacer eso deberíamos también conocer mucho el contexto, porque si no, muchas de las preguntas que nos surgirían al momento de la revisión estarían muy ligadas. ¿Y por qué está haciendo esto aquí? Deberíamos conocer el contexto. Entonces, eso no se vuelve como manejable en este momento. Sin embargo, lo que sí podrían es
compartirlas no para una revisión, sino me parece que esta propuesta que yo desarrollé con niños con atención a la necesidad en tal grado es funcional y se las quiero compartir por si ustedes quieren publicarlas. Por favor, usemos siempre las referencias bibliográficas y defínanse ustedes arriba como los autores y nos las pueden mandar en formato PDF. Otra información importante es que todo lo que está aquí puesto en el sitio web en casa ya tiene las referencias en formato APA número 6, 7. Entonces aquí ustedes nada más es de venir, copiar y pegarlo en los materiales que ustedes están desarrollando. Continuamos con las consultas. Giovanna también nos consulta cómo trabajo LIE en casa si la directriz que envió el MEP es que se atienda de manera virtual únicamente 40 minutos, 20 minutos la docente de grado y 20 minutos las materias complementarias o especiales diariamente. En esos 20 minutos, Joana, que cuando se le habilite el espacio para trabajar a usted, en esos 20 minutos, usted lo que hace es dar las pautas del trabajo que los estudiantes deben realizar a través de las esferas, porque si estamos a nivel virtual es porque los estudiantes tienen acceso a internet, entonces deberían estar desarrollando las esferas. Entonces, en esos 20 minutos que se le habilitan a usted, usted no desarrolla la clase como tal, sino que da las pautas claras. Hoy dio pautas. La próxima sesión puede retomar tal vez un espacio de 5 minutos, 10 minutos para hacer alguna explicación de algo que usted vio que no quedó claro o que se le estuvo consultando frecuentemente y volver a dar nuevas pautas. Ese espacio yo lo aprovecharía más para poder decirle a mis estudiantes qué deberíamos ir haciendo, hacerles alguna pequeña demostración y más, perdón, porque sí, el tiempo es muy, muy limitado. Y no pretender embeber en esos 20 minutos un desarrollo de una lección de 40 minutos. Siempre, no importa si son a distancia o virtual, siempre debe haber una GTA de por medio. Entonces, esa GTA, recordemos que la GTA es la que va a hacer esa mediación pedagógica en la casa del niño o la niña. Entonces, aproveche ese espacio virtual para aclarar dudas de los estudiantes o para definir cuáles serían las próximas actividades a realizar. Tenemos otra consulta de Disnet. Ella nos pregunta, ¿cómo se realiza el apoyo a los docentes en cuanto a la carga inferior a la mínima? Esto porque en la circular se especifica que se debe realizar un diagnóstico e informe para tomar en consideración cómo se brinda ese apoyo. Esto es porque las instituciones están solicitando el cronograma de trabajo en Teams. Ajá. Ahí, Disney, como dice la circular, ustedes deben coordinar con el director del centro educativo. Entonces, si el centro educativo ya tiene un diagnóstico de cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes, ustedes parten de ese plan, de ese diagnóstico y definen cuál podría ser los procesos en los que ustedes estarían apoyando. Si no hay un diagnóstico, usted le propone al director partir de un diagnóstico que les permita conocer a ustedes como educadores de informática educativa lo que se conoce como alfabetización digital. ¿Qué tanta alfabetización digital tienen los docentes? Pueden meterse a internet y ahí pueden encontrar y descargar muchos ejercicios y documentos relacionados a test para saber el nivel de alfabetización digital, ¿verdad? Desde lo que es encendido y apagado de una máquina hasta cómo enviar correos, cómo comprimir y cómo descomprimir archivos. Todos esos tipos de elementos serían buenos sondearlos en el diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, entonces ustedes le dicen al director, ok, a partir de lo que yo estoy viendo aquí, nuestros compañeros ocupan apoyo en este tema, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener sesiones de 30, 40, una hora, tales días, y en tal día vamos a abordar este tema, en tal otro, y otro, a partir de ese diagnóstico que se definió. Nos pregunta Vanessa que si las guías de trabajo autónoma impresas se les pueden dar a los docentes de grado o se los entregan a los alumnos personalmente. La logística la define cada centro educativo según las orientaciones dadas por el MEP. Entonces, como el centro educativo lo defina, si a mí mi director me dice, las GTA, usted no va a tener contacto con los estudiantes en las entregas, usted hace la GTA, hace el paquetito y se lo manda a la maestra ¿cómo se llaman? La maestra guía. Entonces, yo lo hago así. Si mi director me dice, usted tiene que venir el día que se entregan los documentos a entregar sus GTA,
yo tengo que ir. No les puedo generalizar una respuesta porque eso queda a criterio de la administración de cada centro educativo. Nos pregunta Daisy que dónde se encuentra el documento de resultados de aprendizaje, ya que ella lo estuvo buscando en LIE en casa, pero no lo encuentra, para utilizarlo para crear informes. Ese documento no se encuentra en el documento de LIE en casa porque esto salió ahorita, después de que retomamos de vacaciones de 15 días. Por eso es que yo les proponemos desde Informática Educativa hacer considerar esto cuando hagamos ya me salí de la presentación, cuando nos pidan hacer el informe. Vamos a usar el informe que propone el MEP, pero nosotros lo vamos a adaptar a estos 4 criterios. No logrado en proceso, logrado o sin actividad reportada, a partir de los resultados de aprendizaje. ¿De dónde obtenemos estos resultados de aprendizaje? Como vimos antes, en la carpeta que les estamos compartiendo a través del LIE en casa, ustedes pueden encontrar la carpetita que dice resultados de aprendizaje. Ahí esta no es, perdón. Traje la que no era. Pero por ahí es donde va la respuesta, iría la respuesta aquí. Si ustedes entran a actividades, en materiales LIE en casa, por ejemplo, si entramos a preescolar, aquí vamos a encontrar una carpeta que dice resultados de aprendizaje e indicadores de LIE en casa. Entonces, lo que esté aquí, ustedes lo utilizan a partir de las actividades que han ido desarrollando y definen en estos 4 criterios a partir de ese resultado de aprendizaje. Entonces, gracias por la pregunta, más bien Daisy, porque sí, el machote como tal es el machote que está mandando el MEP. Pregunta Carolina Arroyo que si la fundación podría enviar un escrito a los directores aclarando que no deben de realizar dicho informe. Nosotros no podemos, no tenemos ninguna potestad sobre el director. Nosotros lo que hacemos es comunicarles a ustedes las orientaciones de trabajo. En el 10 de julio les mandamos a decir a ustedes que lo que nos tenían que reportar a nosotros es lo que el director les pida. Entonces, nosotros no podemos decirle al director, usted no puede pedirle al docente el informe. Por eso es que nosotros apelamos aquí a que ustedes hagan un proceso de diálogo, abran un proceso de diálogo con el director, les comenten, les hagan ver todo lo que hablamos acá, que nosotros no tenemos esto que hablamos aquí, que nosotros somos un espacio horario en donde nunca hemos dado o emitido un criterio para la promoción de estudiantes y que por lo tanto nuestro criterio ahorita no debería verse reflejado porque más bien en algunos casos cuando en la nota al hogar dice informática educativa, lo que se nos ha dicho es que pasemos una raya con lapicero. Antes cuando se entregaban aquellas boletas amarillas, ahí decía informática educativa. Entonces la orientación era más bien que nosotros tacháramos con una rayita eso para no generar confusiones, porque nunca hemos emitido un criterio. Nosotros manejamos, y que fue lo que les mencioné con el asterisco, nosotros manejamos o deberíamos manejar un expediente del estudiante de cómo va el avance y qué va haciendo y qué no va haciendo y qué va logrando. Pero eso es punto y aparte a emitir un criterio de promoción. Eso que está ahí en ese expediente nunca ha sido considerado por el centro educativo para emitir un criterio. Y el informe al hogar en este momento lo que hace es sustituir ese informe de calificaciones. Y por lo tanto, informática educativa nunca ha sido categorizado dentro de los rangos de calificación. Pero como les digo, nosotros no podemos decirle al director, no le pida a Daisy, no le pida a Vanessa, no le pida a Edgar el informe. Eso ya queda a criterio de él. Si ustedes, como les mencioné anteriormente, si ustedes consideran que la solicitud que el director les está haciendo, una vez que ya ustedes conversaron con él y él se mantiene en esa posición y esa posición transgrede su labor docente o viene en decremento de algo personal, deberían empezar a escalarlo según el debido proceso con el supervisor del director. Excelente, Andrés. Estas serían las consultas que tenemos en el chat por el momento. Bueno. También tenemos muchos comentarios agradeciéndote y agradeciendo al área el esfuerzo que se ha hecho para lograr llevar estas tutorías y aclarar un poquito más el panorama que tienen los docentes sobre el trabajo del LIE en casa.
Ok, no, con todo gusto, mi equipo representado por mi persona en este momento, eh, les agradece mucho de verdad el trabajo que ustedes están haciendo en este momento. No es fácil para ninguno de nosotros, todos nosotros estamos aprendiendo, todos nosotros nos encontramos, nos han movido de nuestra forma de confort y sé que eso lo que está haciendo es haciendo que nosotros demos lo mejor de cada uno de nosotros. También de parte de los estudiantes, me atrevo a agradecerles el trabajo que están haciendo porque sé a partir de todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar al Post Center, de sus inquietudes, de esas ansiedades que necesitan ser cubiertas porque se sienten responsables de un proceso de enseñanza-aprendizaje, la calidad de profesionales que son. Les felicito, les agradezco y los insto a seguir trabajando de la manera en que hemos venido trabajando. Para mí, para el equipo de informática educativa, es un placer poder trabajar para ustedes. Espero que tengan una linda mañana y nos seguimos viendo en los diferentes canales que tenemos para atenderles. Muy buenos días. Y de parte del Programa Nacional de Informática Educativa, agradecemos el hecho que ustedes se hayan podido conectar el día de hoy, el de estar interesados en las diferentes actividades de desarrollo profesional que estamos desarrollando. Estas tutorías requieren de un gran esfuerzo de logística y de preparación, y se está llevando con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que además vamos a tener oferta de mini talleres de programación en los cuales ustedes, los que no hayan llevado esas capacitaciones, las pueden llevar durante esta semana y en algunas otras fechas que vamos a estar abriendo este tipo de capacitaciones. También recuerden el centro de consultas que tenemos y que también pueden hacer sus consultas a través de Facebook. También importante que nos logren contestar la encuesta de satisfacción que les estaba compartiendo el link, porque para los que no se habían inscrito en la tutoría, solamente por ese medio podríamos tener el acceso a su correo electrónico para poder compartirles la grabación y poder compartirles la presentación. Agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que han ustedes invertido en esta presentación y esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, estamos para servirles. Muchas gracias. De esta forma, damos finalizada la tutoría del día de hoy.